Comparto, esperen un, perdón, ¿eh? Te amo, amor. Mm, bueno, creo que esto está bien. Acá se ve bien. No, 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 no. Estoy haciendo mal. Bueno, acá es la parte donde yo estoy poniendo todo mal, como siempre. Perdón, perdón. Esperen, a ver. Vista de una página. Bueno, lo quería poner completo, pero estoy poniendo mal. Mm, Bueno, todo esto queda grabado. Me da una vergüenza. Profe, me parece que en donde dice ver, dice algo de pantalla completa o algo así. Modo pantalla completa. Gracias, gracias. Ahí está. No hay de qué. Fíjense que acá tenemos organizaciones uno. eh, que es bastante llamativo, porque se acuerdan que habíamos dicho que la pulsión es lo que no se puede gobernar, como que la pulsión no se puede organizar, y aparece la palabra organizaciones en el programa, ¿no? Y tenemos un texto que se llama La organización genital infantil. Esto es interesante porque es un texto de 1923. Fíjense que es muy posterior a Tres ensayos, casi 20 años posterior a Tres ensayos. Eh, y es un trabajo donde Freud plantea una novedad, ¿no? Fíjense que venimos nosotros de tres ensayos donde él había planteado cierta anarquía de las pulsiones parciales y ahora va a hablar de alguna organización. Vamos a ver qué quiere decir esto de organización. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la sexualidad infantil está caracterizada por esas pulsiones? ¿Se acuerdan que teníamos en el PowerPoint que decía pulsiones parciales, satisfacción parcial? Eh, y que el niño había sido denominado como perverso polimorfo, que tenía todas las desviaciones del objeto y de la meta. Bueno, eh, esta, en ese sentido, ¿no? Freud decía que la sexualidad infantil, entonces esta sexualidad infantil es anárquica. Anárquica como cuando se dice que no hay gobierno. ¿Ubican esto como anarquía en la política cuando se dice que no hay algo que gobierne? ¿No? Como que en la sexualidad infantil, cada pulsión parcial, por ejemplo, la pulsión oral, se satisface en la zona oral, pero no tendría un gobierno, como sin gobierno, ¿no? Cada pulsión se satisface en su zona erógena, se satisface con independencia de las otras pulsiones, y en ese sentido queda esta idea de anarquía. Entonces, en el programa, fíjense que tenemos un punto, si ustedes se fijan ahí en el práctico, que aparece organización versus anarquía. O sea que va a empezar a aparecer cierta organización comparada con esas anarquías. Y nombra Freud este término organizaciones pregenitales de la libido, ¿no? Él dice, llamaremos pregenitales a las organizaciones de la vida genital, eh, perdón, a las organizaciones de la vida sexual en que las zonas genitales todavía no alcanzaron el papel hegemónico. Esta idea de que todavía la sexualidad no es genital, no está ordenada bajo el primado genital. Fíjense que nosotros tenemos, vieron que el texto Tres ensayos tiene tres ensayos. Un ensayo dedicado a las perversiones, un ensayo dedicado a la sexualidad infantil y un ensayo que es el tercer ensayo que nosotros no lo abordamos, donde justamente ahí va a aparecer estas metamorfosis de la pubertad, que me parece que ustedes lo leen en el curso introductorio de la carrera, no sé si sigue siendo así, en su momento se leía en el curso introductorio o en alguna otra asignatura, esta de las metamorfosis de la pubertad.
Bueno, ahí en ese ensayo se habla de cierto ordenamiento bajo el primado genital, como que a partir de la pubertad empieza a tener cierto primado lo genital. Pero antes de la pubertad eso no era así, ¿no? Entonces Freud le llama pregenitales a esas organizaciones. Bueno, estas organizaciones pregenitales son la oral, fíjense que Freud dice o canibálica, vamos a ver qué quiere decir esto de canibálica, y la organización sadicoanal, ¿no? Fíjense que coinciden también con las adquisiciones, digamos, con la oralidad, con la nutrición, y la organización sadicoanal con lo que va a ser después el carácter, dice Freud, del erotismo anal, o lo que es en su momento el control de esfínteres, o esto que tanto trabajo le da a las familias con los niños, ¿no? Que los niños hagan cuando, cuando sus padres quieren. Esto no significa, yo les ponía acá en el PowerPoint esto, ¿no? No significa que la pulsión se pueda gobernar. Y aparece el término indómita, ¿no? Como que la pulsión es ingobernable. Sin embargo, aparecen como unos esbozos, como unos primeros intentos de organización bajo estas fases pregenitales. Acá lo importante es que son anteriores a lo genital, pregenitales. Bueno, en el texto que les decía, la organización genital infantil, Freud aclara, esto sería como lo esencial de este trabajo, que él va a reparar en un descuido, ¿no? Él dice que en el campo del desarrollo infantil había un descuido. En este texto de 1923, él señala una novedad, ¿no? Recapitula, repasa, digamos, lo que había planteado en 3 ensayos. Dice, esto es bastante impresionante porque él revisa muchas veces el texto 3 ensayos, cuando ustedes lo leyeron se tienen que haber dado cuenta que tiene montones, incesantes, notas al pie, montones de notas al pie que fue agregando a través de los años. Bueno, Freud recapitula, repasa todo el texto 3 ensayos y le va intercalando cosas, enmiendas, ¿no? Como que lo va corrigiendo, ¿no? Y dice Freud que en la niñez se consuma una elección de objeto, ¿no? Esta es una de las enmiendas, una elección de objeto como la que sucede en la pubertad, ¿no? O sea, él ya había dicho en 3 ensayos esto, que ya en la niñez hay una elección de objeto, dice, el conjunto de las aspiraciones sexuales se dirigen a una persona única y en ella quieren alcanzar la meta, eso es lo que dijo en 3 ensayos. En la elección de objeto, perdón, acá voy a minimizar esto. En la elección de objeto retengamos la idea de objeto de amor, en la elección de objeto, que es diferente de objeto parcial. Yo acá, fíjense que les señalé esta diferencia de objeto de amor, madre, padre, vamos a verlo esto en el complejo de Edipo, como algo diferente al objeto parcial de la pulsión, como pecho, heces. Se entiende como que el objeto de la pulsión, podríamos tomar, ¿no? Como objeto de la pulsión oral, el pecho, no es lo mismo, ese es un objeto parcial, que el objeto de amor, cuando el niño elige a la madre. ¿Ven ahí la diferencia? ¿Ubican esto? Lo que quiero decir, como que uno sería un objeto total, el objeto de amor, en cambio, en el caso de la pulsión, el objeto es parcial. Bueno, y en el texto 3 ensayos, Freud había dicho también que la unificación de las pulsiones parciales bajo el primado, digamos, subordinadas bajo el primado genital, no se establece en la infancia, o sea, todavía no aparece en la infancia, solamente aparece en la pubertad, ¿no? Esto es todo como un repaso de 3 ensayos. Bueno, ¿qué es esto de el primado del falo? ¿Alguien lo entendió? ¿Qué quiere decir el primado o la premisa universal del falo? ¿Lo encontraron a esto?
Freud lo nombra así, ¿no? Como aparece acá, en el apogeo del desarrollo de la sexualidad infantil, el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante, ¿no? Y dice, ¿cuál es la novedad? Acá yo a propósito se los puse a esto grande. ¿Cuál es la novedad que Freud introduce en este texto? ¿Qué es lo novedoso? Porque hasta acá lo que venía haciendo era repasando tres ensayos, pero no decía cuál era la novedad. Bueno, ¿cuál es la novedad? La novedad es esta premisa, ¿no? Esta premisa universal, fíjense que yo acá les ponía primado del falo, premisa universal del pene, yo lo pongo acá así como premisa universal del pene y dice, para ambos sexos, esto que está entre comillas sería la premisa universal, dice, para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. Por lo tanto, no hay un primado genital, sino un primado del falo. Esto es interesante porque lo que dice Freud es, tanto para los niños, vamos a decir, o para las niñas, esta organización genital infantil, o sea, para todos, la organización genital infantil va a estar ordenada entonces por un genital, que es el genital masculino. Lo que hace Freud es aclarar entonces que a partir de este falo como ordenador, esto es interesante pensarlo como este organizador de la sexualidad infantil, Freud dice que a partir de este organizador, para todos va a haber un ordenamiento, digamos, que va a permitir distinguir a los, vamos a decir, a los seres del mundo entre los que lo tienen y los que no lo tienen. Pero siempre basándose en el mismo genital. O sea que ordena los que lo tienen, los que no lo tienen, pero al mismo. No es que él dice digamos, los niños tienen tal genital, las niñas tienen tal otro genital. No. Para los dos, él dice, para ambos, ordena a partir de un solo genital. Entonces sería, el ordenamiento no sería masculino, femenino, sino sería los que lo tienen, los que no lo tienen. Entonces sería fálico, por un lado, los que lo tienen, y la oposición, entonces sería fálico, castrado, lo cual ya, esto es súper ruidoso, ¿no? En este tiempo histórico que estamos ahora sería mucho más ruidoso todavía. Pero lo que Freud descubre es como que la lectura que se hace es como la ausencia, porque la premisa es universal. Entonces él dice como que estarían todos diciendo los que lo tienen, los que no lo tienen, y estaría ordenando al mundo, pero ahí lo que hace es ahí lo van a encontrar en tres ensayos y en este texto de la organización genital infantil él lo destaca mucho más. Él trabaja con la idea de las teorías sexuales infantiles. Él dice que los niños tienen una pulsión de investigación, como que están investigando de dónde vienen los niños, tienen como una pregunta por el origen, ¿no? Por el nacimiento, cómo nacen, cómo es el nacimiento. Y que entonces, o cómo se hace, cómo se produce, digamos, un nacimiento. Entonces, dentro de esas teorías, construyen, dice Freud, o investigan a partir de distintas cosas. Entonces él dice, bueno, investigan en cómo se aparean los animales, hacen sus propias teorías, ¿no? Esta atribución del mismo genital a todos va hacia los seres animados y a los seres inanimados también. Entonces va a estar todos los que lo tienen, los que no lo tienen. Aparecen estas... Freud tiene ese caso paradigmático, que es el caso de Juanito, que por ahí en teóricos han leído o han hablado algo de esto, que aparece todos los que tenían el hace pipí, que tenían el hace pipí, los que no lo tenían, como esa búsqueda. Y esto, bueno, esto sigue estando presente, digamos, en la infancia, forma parte de la infancia esa búsqueda
digamos, por esa presencia del genital o la premisa universal, digamos, que Freud plantea acá en la organización genital infantil. Es importante por ahí que podamos distinguir este término, digamos, del falo, que podamos distinguirlo un poco de lo que sería que algo tenga valor fálico, digamos. Vamos a ver si se puede distinguir un poco de lo que sería la presencia del pene en realidad, en la realidad, digamos. Eh, como por ahí sería bueno, como empezar a introducir la idea, que algo tenga valor fálico en psicoanálisis, lo que quiere decir es que es algo que desearía tenerse, ¿no? Que algo tenga, por ejemplo, brillo fálico, sería algo del orden de lo que se desea o algo que se quisiera tener, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, no tiene como correlato el órgano genital masculino, ¿no? Por eso se puede llegar a decir que ciertas posesiones o que alguien tiene una presencia o una actitud, ¿no? Que tengan valor fálico, ¿no? Algo de esto me parece que es bueno empezar como a captarlo, ese matiz, como para no traducir cierta idea eh, literal, digamos. Eh, bueno, igual ahora lo vamos a seguir trabajando, pero bueno, me parece que es bueno hacer esa distinción, ¿no? Que es un poco lo que quiso, lo que quiere plantear este texto. Pero sí, por ahí como la clave de por qué nosotros leemos con todo lo controversial, con todo lo difícil que puede ser en este tiempo leer un texto así, ¿por qué leemos el texto de la Organización Genital Infantil? Bueno, lo leemos para plantear esta premisa universal que Freud descubre y él dice, bueno, para ambos sexos hay un ordenamiento, ¿no? A partir de esta premisa universal del falo, que sería entre los que lo tienen, los que no lo tienen. Para eso, Freud introduce como una novedad. Él dice que había como que cuando él escribió 3 ensayos había perdido de vista esto, como que no se había dado cuenta, ¿no? Que todos se ordenaban a partir de esa premisa, los que los tienen, los que no lo tienen. Bueno, acá tenemos, esperen que no veo bien, complejo de Edipo y complejo de castración en el niño. Bueno, esto, algo que yo les puedo como sugerir, es como que sigan esta línea de cómo está planteado acá en las diapositivas, que es igual que como está en el programa. ¿Yo qué les puedo decir? Ambos complejos, complejo de Edipo y complejo de castración, están para el niño y para la niña planteados en la teoría. Entonces yo les sugiero que ustedes traten de pensar cómo podrían eh, explicarlos para el caso del niño y para el caso de la niña, ¿no? Freud trabaja casi siempre para el caso del varoncito. Freud dice, bueno, ¿qué pasa históricamente, no? Freud reconstruye esto, percibe, dice de entrada la diferencia entre varones y mujeres, aclara Freud esto, bueno, que esto no lo relaciona con una diversidad de los genitales de entrada, que para niños es natural suponer que todos los seres, claro, siguiendo la premisa universal, para él todos los seres, humanos, animales, todos van a tener un genital como el que él tiene. Entonces, bueno, Freud escribe ahí un poco, dice que se trata de una parte del cuerpo que se excita con facilidad, que esto le plantea al niño tareas de la pulsión de investigación, que tiene la curiosidad sexual, que está como investigando todos los que tendrían el falo, digamos, y que en el curso de esas indagaciones, de esas investigaciones, descubre el niño que este no es un patrimonio, ¿no? Que el pene no es patrimonio de todos los seres, ¿no? Sobre todo a partir de la visión de los genitales de una hermanita o de una compañera de juegos. Ahí aclara que esto como que a partir de esa visión, descubre como con sorpresa
bueno, otros que son diferentes. Y lo que Freud señala es como llamativo es la reacción ante eso, ¿no? Esa reacción dice, desconoce esa falta de pene, dice que lo ve a pesar de todo, conjetura que sería pequeño, que de vuelta, después le va a crecer, que luego le va a crecer, y después arriba una conclusión. Esto es lo que concluye el niño según Freud, ¿no? Él dice, concluye que sin duda estuvo y luego fue removido. O sea que esa falta es entendida como resultado de una castración, ¿no? Bueno, de ahí una frase muy reconocida del texto que es, solo puede apreciarse la significatividad del complejo de castración si se toma en cuenta que sucede en la fase del primado del falo. O sea, en el medio de la fase del primado del falo aparece esta visión de los genitales de la niña, esta hermanita, compañera de juegos, lo que sea, y como esa conjetura, ¿no? Esa conclusión que saca el niño de que la ausencia es el resultado de una castración, ¿no? El niño supone que la falta de pene es el resultado de una castración y a modo de castigo, ¿no? Bueno, solo las personas despreciables, culpables de emociones prohibidas, han perdido el genital. Y aclara Freud, la madre conserva todavía para él el pene, o sea que sería la única que conserva el pene para él. Vamos a hacer una pausa acá si contesto algunas preguntas. A ver, ahí Valentina. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Esto como de lo sádico anal y lo fálico son dos etapas, ¿no? Sí. Y puede ser que como en la transición entre una y la otra, que el niño esté viviendo como un poco de una cosa y un poco de la otra, ¿no? Como, pregunto, si puede ser como que en esa transición esté viviendo aspectos de las dos etapas medio a la vez, como dejando una y entrando en otra o algo así. Sí, sobre todo porque de las etapas no es que se sale. Vos pensás la vigencia de, por ejemplo, la etapa oral, sigue vigente. Claro. O sea, no es que la oralidad se cancela en la infancia y después no tiene más vigencia. Claro. Claro, tal cual. Uh-huh. O sea, él dice que algún ordenamiento propician las fases, porque primero aparece, primero en el sentido de tiempos lógicos, como la primera función es la nutrición necesaria para la vida y sobre ella, digamos, se monta la pulsión oral, vamos a decir. Entonces, eso produce algún ordenamiento en esas fases pregenitales. Y obviamente que primero van a estar esas fases y después va a estar la genital, pero no es que una releva del todo la otra. Claro, no, pero se me ocurría en un ejemplo hipotético, por ejemplo, un nene que aún no controla sus esfínteres, pero primero tiene una hermanita menor, como que primero va a adentrarse en esto de la genitalidad y aún no está del todo como adentrado en el control de esfínter para el tema de la etapa anal. Por eso Sí, pensaba como... sí, tranquilamente puede ser que convivan las fases, sí, sí. Perfecto, gracias. Igual a nosotros, digamos que para psicoanalítica no nos interesa tanto, Valentina, esta cuestión de las fases, como aprendernos en qué fase está, por ahí eso es más para psicología evolutiva o materias que van a tener más adelante, sino como entender, como por ahí cuál es como como cómo funciona, digamos, esto de esa sexualidad incipiente, digamos, qué va pasando con la pulsión en el niño y en la niña. En este caso, nosotros lo que estamos tratando de captar es eh, cómo qué pasa con la sexualidad en el niño y en la niña, qué pasa con la pulsión. Entonces, nosotros en estas clases estamos queriendo entender complejo de Edipo y complejo de castración en el niño y en la niña. Eso es lo que estamos tratando de abordar. Nos interesan las fases en el sentido que son como una primera organización o algo así, y que son pregenitales, son ordenadas o son previas a la genitalidad, vamos a decir. Buenísimo. Perdón,
Esto creo que ya lo dijiste, pero no me queda en claro. Cuando se dice pregenitalidad, o sea, ¿es antes de darle el valor placentero a la genitalidad? Sería Por antes así de la decirlo. pubertad, digamos. Ok, bien. Antes de la pubertad, en el sentido que la pubertad, por una parte, la pubertad sería el momento, digamos, del despertar sexual, en el sentido de que también está el desarrollo orgánico, digamos, por una parte, y por otra parte que lo genital ahí empieza a tener un primado, en el sentido que Freud dice que hay cierta como orientación de las otras pulsiones bajo el primado genital, aunque Freud aclara que no es que se ordenan todas una tras otra, así ordenaditas bajo el primado genital, pero empieza a haber como cierta organización bajo el primado genital, que coincidiría con la pubertad. Las pregenitales son, o sea, si me obligan a que diga algún ordenamiento, serían las fases pregenitales, el periodo de latencia, esto está todo en 3 ensayos, ¿no? El periodo de latencia, que serían esos años posteriores a las fases pregenitales, sería como lo que es la etapa escolar, vamos a decir, donde todas las pulsiones se dedican a los juegos, toda la energía se dedican a los, como se subliman, vamos a decir, las pulsiones se dedican esas energías se dedican a otras cosas, vamos a decir, y después viene la pubertad. Pero esto que estoy diciendo no nos interesa demasiado en esta materia, digamos, estas fases evolutivas, por decir así, porque lo que nos interesa es cómo ubicar lo anárquico versus algún tipo de organización. O sea, lo desgobernado, lo descontrolado de las pulsiones parciales y algún tipo de ordenamiento que empieza a haber. Nosotros estamos tratando como de tener algunas pinceladas que nos van a permitir entender el complejo de Edipo, cómo funciona en el niño y a la niña. Eso es lo que estamos tratando de armar. De eso se trataría esta clase, digamos. Son como unos primeros pasitos para entrar al complejo de Edipo en el niño. Eso estamos dando ahora. ¿Hasta acá tienen alguna otra pregunta de esta primera parte? No, profe, por ahora no, creo que no hay dudas. Igual me re sirvió lo que explicaste recién porque me parece que es un poco necesario como para tener una organización mental de cómo sucede todo evolutivamente, como para ver cómo llegamos a esto. Al menos a mí personalmente me sirvió un montón lo que explicaste. Bueno, bienvenido, bienvenido. No, lo que les decía era que no nos interesa tanto, ¿qué quiero decir? Que no sería, por ejemplo, una pregunta de examen, explique las distintas fases evolutivas, que nuestra materia no es algo que nos interesa cómo se ordenan esas fases. De hecho, lo que queremos marcar es cómo aparece todo eso anárquico y después algún intento de organización. Bueno, hagamos el recreo ahora un minutito y volvemos en un ratito, ¿les parece?